Estamos entrando a la Casa Museo Benito. Hola, bienvenidos. Buenas tardes. Casa Benito Juárez es parte de la Dirección General de Conservaduría del Palacio Nacional y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y como tal es un museo de sitio porque justo aquí albergó el gobierno de Benito Juárez en el contexto de la Guerra de Reforma que sucedió entre 1858 y 1861. Y Veracruz, como tal, fue capital del gobierno constitucional de Benito Juárez. Y este espacio fue Palacio Nacional. Está hermanado con el otro espacio, no sé si ya lo conocen, Leyes de Reforma, Cultura de Reforma. Pero hemos pasado por ahí, Pues, pero no hemos pasado. bueno, mis compañeros también ahí les pueden dar un recorrido, también somos parte del mismo equipo. Y pues ahí pueden conocer sobre propiamente la reforma, el contexto y la guerra de reforma. Y aquí sobre Veracruz este es una mampara con una línea de tiempo de este recinto. Y por eso nos vamos a ubicar 1858-1859, que pues es del gobierno constitucional de Benito Juárez, Palacio Nacional. Los invito a empezar. La guerra de reforma estalló en diciembre de 1857, cuando los conservadores, con el plan de Tacubaya, se levantaron en armas contra la Constitución de 1857, de la cual Benito Juárez era presidente constitucional. Por lo tanto, los conservadores se levantaron y tomaron Ciudad de México. En ese contexto, Benito Juárez emprende una huida resguardando la Constitución rumbo a Guanajuato, Guadalajara, Colima. En Colima le llega una carta del gobernador de Veracruz, el coronel Manuel Gutiérrez Zamora, invitándolo a instalar en el puerto su gobierno. Pero si se venía por vía terrestre, corría peligro de que los conservadores ahí lo atentaran más bien contra la Constitución y el propio presidente. Por lo tanto, sale del puerto de Manzanillo, Colima, en un buque de vapor que lo lleva a Acapulco. En el buque Stevens, de Acapulco se va para Panamá, cruza Panamá en ferrocarril, y ya en Puerto Colón, en el buque Granada, lo lleva a La Habana. En La Habana toma otro buque que lo lleva a Nueva Orleans, Estados Unidos. Sí, y ya de ahí, en Nueva Orleans, toma el buque Tennessee, que lo lleva, o más bien lo trae a Veracruz. Llega a Veracruz el 4 de mayo de 1858. Esto es un transcurso de un mes y medio aproximadamente. Son buques de vapor, que es una nueva tecnología. Y esa es una línea de tiempo de los lugares donde estuvo Benito Juárez, prácticamente en el contexto de la guerra de reforma. Ya regresa a Palacio Nacional el 10 de enero de 1861. Aquí tenemos un cuadro de Carmen Parra, una artista que nos muestra el buque Tennessee que llega a Veracruz, y Benito Juárez también. Así está. Ahí está Sí. Vamos a tener dioramas, por ejemplo que nos muestra la recepción que hizo el gobernador Manuel Gutiérrez Zamora a Benito Juárez, instalándolo en este espacio. Y también, por ejemplo, de este lado tenemos una mampara donde nos muestra el buque Tennessee arribando aquí en San Juan de Ulúa. Lo que vemos estos destellos son 21 salvas de cañón. Estos disparos que anunciaban solemnemente la llegada de un personaje, como en este caso el presidente de la República, que baja en una falúa, aquí está, y va en el muelle tiene la recepción de la población porteña. Vamos a tener estos códigos QR que pueden escanear y ahí descargar información de la sala. Ahí para consultarlo después. Ya esta es una sala donde nos muestra propiamente el Veracruz del siglo XIX. Tenemos varios planos que son de diferentes repositorios que nos muestran ese Veracruz. Entre los más interesantes es de Casimiro Castro, donde gracias a esta mampara podemos ubicar varios puntos en la actualidad.
Por ejemplo, si buscamos Casa Juárez en el número 21, 21. aquí lo Ahí está buscamos, ubicado. está ubicado y ya lo buscamos en este más grande y nos marca este edificio. Aquí tenemos San Juan de Ulúa, el antiguo muelle, esto era la antigua muralla que custodiaba Veracruz. De la muralla actualmente solo queda en pie el baluarte. El baluarte de Santiago. Como quien dice Claro. que este es el baluarte. Ajá, ese es el Y baluarte. para acá no había nada. No, bueno, era extramuros, sí había, digamos que Así, algunas casitas, poblaciones. sí. Por ejemplo, esta es la vía del ferrocarril que también cruzaba, esta es la iglesia del Cristo del Buen Ah, Viaje. la iglesia del Cristo. Sí, esta es la zona la que del se ve parque ahí, ¿no? sí, es la zona del parque de Zamora, la zona del barrio de la Huaca, ¿no? En el contexto de la Guerra de Reforma, el general conservador Miguel Miramón en varias ocasiones atacaba Veracruz y él venía con el ejército, atacaba, obviamente Veracruz estaba resguardado por la Guardia Nacional, que eran civiles armados, pero en algún momento si Miramón ingresaba a la ciudad, por esa estrategia es que se cambió de habitación Benito Juárez y todo su gobierno. Aquí en este recinto estuvo aproximadamente 9 meses, de mayo de 1858 a febrero de 1859. Estuvo aquí Sí, bien. viviendo, porque en febrero del 59 ya es cuando se traslada a este edificio, que es el actual Centro Cultural Leyes de Reforma, El supermercado, ¿verdad? que también pueden visitar con mis amigos y mis compañeros, y porque aquí tenía más cerca el muelle. Si es que llegaba Miramón, en este caso, Sería más fácil la accesibilidad para salir. continuar un cierto resguardo. Mm. Y por ejemplo, aquí tenemos una invitación de un despacho de comerciante. Vamos a ver estas mamparas, donde si nos movemos, aparece cierto efecto de Efecto. Ah, Ajá. exacto, de movimiento. Ahí ya no se ve ¿no? y aquí sí se ve. Claro. Pues sí, tenemos todos los elementos del despacho de comerciante porque pues esa era digamos que la principal actividad económica en Veracruz durante toda su historia, el comercio, ¿no? Aquí la báscula romana, los baúles, los propios barriles, ¿no? Todo lo que producía México llegaba a Veracruz para su exportación y todo lo del mundo también llegaba a Veracruz para internarse en el país. También fue una de las características por las cuales aquí se instaló Benito Juárez, porque tenía el acceso al recurso económico de las aduanas, que en buena parte fue lo que lo sostuvo durante la Guerra de los 3 años. Y pues esto también le hace esa conmemoración del espacio. Y propiamente la naturaleza económica del puerto de Veracruz. Y ya de este lado vamos a ver los transportes, ¿no? En este caso tenemos una calesa para desplazarse dentro de la ciudad. Ese era el medio de transporte. Sí, el coche de la época. El coche de la época, como ahorita los Claro. transportes, ¿no? Sí, solo que es para distancias cortas dentro de la ciudad. Ya para distancias más prolongadas eran las diligencias o las carretas. Las carretas. Sí. Claro. Y aquí tenemos estas representaciones de la innovación tecnológica del momento. Parte de estos efectos de la revolución industrial, y en este caso tenemos una reproducción del buque Tennessee, donde viajó Benito Juárez de Nueva Orleans a Veracruz, y aquí la locomotora del ferrocarril. En esta época solo había 13 kilómetros de ferrocarril en Veracruz, que conectaba la antigua muelle a la zona de Tejería, y propiamente las calesas, ¿no? Pero también diligencias o propios medios más bien de la época. En estas mamparas tenemos acuarelas del pintor suizo Johann Salomon Hegel, que vivió en Veracruz de 1840 a 1860 y pues retrató la vida cotidiana, como aquí las tertulias de las familias acomodadas, pero también los oficios, ¿no? En las calles, la propia arquitectura de Veracruz y los colores, la importancia de los arrieros, que también eran fundamentales en esta época. Y dentro de las más interesantes es la que tenemos aquí, que nos muestra un momento en que el general Miguel Miramón, general conservador, tenía sitiada Veracruz
atacando en contra del gobierno de Benito Juárez. Y aquí vemos la muralla, la compuerta que se abría a las 6 de la mañana, se cerraba a las 3 de la tarde. Vemos el vigía con su catalejo, a un lado el cañón, los soldados viendo, ¿no?, quién entra, quién sale, quién sale. eso, porque el comercio debe de mantenerse. Y esto es parte de lo que nos dejó Hegel, y que podemos ver ese momento de la historia muy interesante que nos cuenta esa escena de la guerra de Reforma. De este lado también tenemos acuarelas y esculturas de Hegel, donde vemos mucho la presencia de las mujeres, que en este momento son el corazón de Veracruz, las que sostienen la causa, porque los varones están como marineros de los barcos, ¿no?, también como estibadores cargando y descargando los barcos, o arrieros, los que distribuían la mercancía. Pero los que no tenían esos oficios estaban armados. Eran la Guardia Nacional, civiles armados defendiendo el gobierno de Benito Juárez. Por lo tanto, las mujeres son el corazón de Veracruz, porque son las que alimentan a la tropa, a los trabajadores, ¿no?, a los soldados, pero también los que cuidan a los heridos, ¿no?, a los niños, incluso ahí están. Y Hegel nos da esa muestra de la importancia de las mujeres, no solo en este momento de la historia, prácticamente. Sí, claro. Y ahí tenemos, de este lado ya tenemos fotografías del francés Paul-Émile Mott, que llegó a Veracruz en 1863, y en buena parte podemos ver la arquitectura de Veracruz. Pues como la catedral, el propio Palacio Municipal, edificios emblemáticos como el Hotel de Diligencias, claro, parte del Zócalo. Ese es el Hotel de Diligencias. Claro, ya en 1863. Aquí tenemos un edificio que actualmente es el Museo de la Ciudad, el Museo del Coronel Manuel Gutiérrez Zamora. Antes era un hospicio. Esa es la calle Zaragoza, y al fondo vemos parte de la muralla que estaba ahí. Ahí se ve al fondo. Entonces por ahí pasaba la muralla. Claro, aquí está San Juan de Ulúa, los primeros ramales de ferrocarril, oficios de la época como el aguador, ¿no? Sí, justo es en esa calle, en esa línea donde está, digamos, que conecta con el Baluarte de Santiago, lo que lleva la muralla. Tiene mucha historia. Mucha historia. Y esto es lo nuevo en cuanto a innovación higiénica del momento, las letrinas. No, antes no había un control de estos espacios, y esto ya se adapta, por así decirlo, para el presidente, un espacio también para el control higiénico, pero no hay un sistema de drenaje, por lo tanto los residuos eran depositados en una especie de recipiente donde una vez a la semana pasaba una persona que los recogía para echarlos en mano, pero mientras un foco de infección, de malos olores y todo, pero ya se está haciendo algo por tener un control de estos aspectos, porque antes pues no era común. Exactamente. Incluso el baño, el aseo del cuerpo era una vez a la semana, pero las casas no tenían ese espacio como actualmente suelen tenerlo. Había baños públicos que eran en la calle Sábanos en Veracruz, en la calle María Molina, donde a veces una vez a la semana, si bien se iban a hacer los cuerpos de las personas. O sea que no era muy común el aseo personal. Exactamente. Aquí tenemos también una mampara sobre la fiebre amarilla o el vómito prieto, que durante casi toda la historia de Veracruz era la principal pesadilla de venir al puerto, porque era una enfermedad que se transmitía a partir de la picadura de un mosquito. Y, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de Matías Romero, que era un joven que llegó con este grupo de Benito Juárez, y él se infectó, y bueno, le picó el mosquito y se enfermó, ¿no? Escribió un diario y ahí pues nos narró en qué consistió el tratamiento médico que le administraron, que consistía en purgas con aceite de ricino, sangrías, que era prácticamente cortarte las venas, con la idea de que saliera la sangre infectada, a poner sanguijuelas en las sienes para aliviar los intensos dolores de cabeza. Incluso le aplicaron 4 docenas de sanguijuelas en la parte del hígado también con esa
idea de que absorbiera así que la sangre infectada, ¿no? Cierta dieta, igual no bañarse durante un periodo hasta que se curara, ¿no? Él sobrevivió, pero muchas personas que no estaban acostumbradas a esos ambientes en cuestión de días incluso fallecieron. Por eso está en la historia, porque Claro, sí, en esa archivo. parte, claro, él lo registró. Ya de esa parte tenemos un patio de las casas de Israel, típico que proporcionaba a las familias cierta privacidad. En esa época, pues estamos en el centro de la próxima época, había gente de todo el mundo y estos patios en el centro de las casas que proporcionaban privacidad, tranquilidad, un cierto resguardo, y también era el espacio, por ejemplo, para las caballerizas, que en esta época son el motor de la economía mexicana prácticamente, no hay ferrocarriles en todo el país. Aquí en Veracruz había más bien miles y miles de animales de carga, traída por los arrieros, estas recuas de mulas, ¿no? Que traían todos los productos del país, desde el Pacífico, desde el norte a Veracruz, para su exportación, ¿no? Y todo lo que llegaba a Veracruz, aquí se cargaban otra vez y regresaban a sus lugares de origen para llevar todos los productos. Y todo era con Caballos. Órale. Con burritos. Esa casa pues ha tratado de resguardar ese tipo de arquitectura, esos estilos, entre ellos estos estilos moriscos que vinculan con la arquitectura y los detalles del sur de España y del norte de África, vinculados con estas artes árabes, que era muy típico en Veracruz en esta época. También. ¿Se arriba? Subir es parte de la experiencia, porque desde canales Con los detalles. Sí. Ahí. Todo era bien detallado en aquellos años de la época. Sí, muy cuidado. La época colonial. Sí, buena parte de esta reminiscencia del siglo XIX. Bueno, entonces en una parte iniciamos con este documento que es un acta de cabildo. Un acta de cabildo es un documento del ayuntamiento y en este caso el gobernador de Veracruz, el colombiano Manuel Gutiérrez Zamora, solicita al ayuntamiento que busquen una casa para instalar al gobierno de Benito Juárez que va a llegar. Está firmada el 1 de mayo de 1858 y solo tienen 3 días aproximados de buscar la casa para adecuarla con información nacional. Y encuentran la casa número 638, que es esta, de la entonces calle Maya Andrea, se llamaba respectivamente Gutiérrez Zamora, y la datan inmediatamente con uno desde por aquí, una así de por acá, para que aquí se instale Benito Juárez, que llega el 4 de mayo de 1858. Esos documentos originales están resguardados en el archivo municipal de Veracruz, está ahí atrás del Museo de Navarra. Sí, y ya con esto le da legalidad al uso de una casa que se convierta en palacio. Claro. Una ambientación de la cocina. No muera la cocina antes. Sí, y justo las casas de estos siglos, en el segundo piso tenían la vida doméstica, la vida familiar, la cocina, la sala, el cuarto, la habitación. Y acá abajo era el despacho de comerciante, el espacio de trabajo, ¿no? Lo que eran los almacenes, las caballerizas, y arriba prácticamente la cocina. La cocina, la biblioteca, también Está bonito. esa biblioteca, de ese despacho presidencial que se adecuó para los Juárez. Sí, y aquí tenemos todos esos elementos de la época, el propio escritorio, ¿no? Los tinteros, el chiquero, parte de las sillas, ¿no? Los libros. Todo era de acuerdo a la época. Sí, todo. Hasta las sillas. Hasta las sillas.
que trabajaba el presidente con sus ministros. Y, por ejemplo, también aquí tenemos una colección de los principales libros que alimentaban el pensamiento de los liberales. Por ejemplo, los clásicos romanos, esta idea del derecho romano, propiamente, la democracia, el Senado, ¿no? Y también científicos de la época como Alexander von Humboldt o historiadores también del mundo como William Prescott. Que buena parte de ese pensamiento fundamentaron este Estado laico, este Estado moderno que surgió con la Constitución del 57, con los liberales y este cambio En- radical de los liberales. En sí, Benito Juárez fue el presidente de la República Mexicana, ¿no? Claro, sí, fue presidente. Sí, en la escuela sí medio oímos cuando yo iba a la primaria y ya oímos de liberales y conservadores. Sí, Y nos explicaba eso el maestro. claro, sí, él era del bando de los liberales. Los liberales, los conservadores eran contra del gobierno. Contra de la Constitución del 57, que funda esta idea de los derechos individuales, las garantías individuales, la propiedad, y todos esos fundamentos que velaban los liberales, que fundan en los estados modernos. Aquí es una reproducción de La democracia en América del Norte, un libro de Alexis de Tocqueville, que funda, por ejemplo, la división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, las garantías individuales, el Estado laico, libertad de cultos, por ejemplo, que está influenciada en buena parte del pensamiento liberal y la Constitución del 57. Órale. Interesante. No sabía eso. Propiamente una ambientación de la sala. De la sala. Un lugar para el descanso, para leer periódico, las cartas de los gobernadores liberales. Las tacitas. Claro, sí, las tacitas para el café. Esta es una escupidera. Ajá, pero ¿qué es? Claro. Ahora. Acostumbraba también a A mascar tabacar. tabaco y los residuos ahí eran depositados. También estamos en el área de los balcones y se dice que con frecuencia le traían serenata a Benito Juárez aquí y exiliado. Por eso están Claro. los balconcitos. Los balconcitos. Y así, es la primera vez que veo un reloj de estos. Sí, Sí, es la primera. O sea, digo porque sí, es la primera vez. Lo hemos visto en películas antiguas de mexicanas y eso. Pero aquí al verlo así, o así es como si regresaras al pasado, porque ahorita puro reloj de pared, de círculo y eso, más modernos. los más modernos, Sí, a comparación de estos. sí, pues es parte de la meditación para buscarnos también a esos momentos del presidente, de las casas de la época. Y aquí tenemos un diorama que nos evoca al final de la Guerra de Reforma. ¿Qué sucedió con la batalla de Calpulalpan el 22 de diciembre de 1860? Ganaron los liberales contra los conservadores. A otro día, el 23 de diciembre, el general Jesús González Ortega le envió una carta a Benito Juárez. Él estaba escuchando una ópera en el Teatro Principal de Veracruz, que actualmente es el Teatro Clavijero. Ahí se lo tienen. Y ahí la leyó, ¿no? Y le avisó a toda la población. A toda la población. Que estaban ahí reunidas, y pues fue la alegría. Terminó cuando regresa Benito Juárez a Ciudad de México y a Palacio Nacional. De este lado, Toda historia, ¿no? sí, toda es una historia muy Historia. interesante que surgió justo aquí en Veracruz. Aquí surgió el Estado moderno mexicano, porque aquí vivió, pero en el Centro Cultural de esta reforma, ahí se escribieron las leyes de reforma, que son fundamentales para esta época. Y, o sea, desde el 58, 60 hasta la actualidad. Esta es cristalería de la familia Juárez Maza. Si vemos, hay unas iniciales MMJ de Margarita Maza de Juárez, ¿no? Familia Juárez Maza, y también los cubiertos. Los cubiertos. Tienen las iniciales FJ, ¿no? De la familia Ah, sí, Juárez. es cierto. Sí, tienen. O sea que Ahí lo todavía tienen. se conservan sus Claro. utensilios de. Sí.
personales. Buena parte de ellos son traídos del recinto homenaje a Benito Juárez, que está en Palacio Nacional, que también somos parte de la misma dirección. No. Aquí tenemos una ambientación de estos comedores de la época. Una vez quitando los platos, poniendo los documentos, porque también era espacio de trabajo. Y también, por ejemplo, aquí tenemos documentos donde, en este caso, en la lista de todas las personas que vivían en este lugar, no solo el presidente y sus ministros. Si vemos aquí de arriba hacia abajo, vemos en el número 8 el nombre de Benito Juárez. Benito Juárez. Que tenía 48 años de edad, estaba casado. Nacionalidad mexicana, y como dice oficio o profesión, era presidente de la República. Ay, cómo tenía su caligrafía, ¿no? Claro, También la caligrafía la tenía bien, muy bonita, la verdad. Y si no, no solo es el presidente, también estaba el zapatero, la cocinera, ¿no? A todos los tomaban en cuenta. Claro. Los tomaba en cuenta. Sí, en este caso aquí la lista de gastos, todo lo que entraba, todo lo que se consumía, ¿no? Cuánto costaba, y ahí estaba esa claridad, ¿no? Esa transparencia. Y gracias a eso podemos hacer un balance y tener, por ejemplo, las listas como la que tenemos en la Nompara, donde están los cargos de las personas y los sueldos, ¿no? O sea, desde esa época él ya sabía lo que cada tenía su área y tenía su sueldo. Sí, exactamente. Y también era importante para él porque los agregó en Sí, sin ellos no podían haber, se hubiera mantenido el gobierno en una casa, porque tienen que comer, ¿no? Pero si hacen la comida, como ¿quién la para hace, saber que es no? Claro, El gobierno todo de ello una para casa. importante claro, de la historia. Solo son los grandes personajes que son fundamentales, pero lo sostienen también, pues, todo un equipo de trabajadores, ¿no? Claro. El presidente era muy Claro. humilde. Sí. Ahora ya casi para. Yo dije ya. ¿Ya? Sí, estamos justo en los balcones. Aquí está el balconcito, mira. El balcón del patio. O sea que aquí era su zona de descanso del presidente. Tomar el fresco, el aire. El calorcito. Sí, justo aquí nos dan la bienvenida Juárez y Margarita. Órale. Su esposa Margarita. La esposa del presidente Benito y Margarita. La bienvenida, y vamos a pasar al área de las habitaciones de los ministros. Empieza una ambientación de estas habitaciones. Entre estas personas habitaron Melchor Ocampo, Manuel Ruiz y Francisco Sendejas. Matías Romero, él era un empleado de Melchor Ocampo. Ellos son parte del gobierno, él es un empleado particular De Melchor Ocampo. Él era un jovencito entre 18 y 20 años. Sí, porque ahí está. Claro, y estaba en un contexto de la guerra. Melchor Ocampo le dijo, pues ya no tengo dinero para pagarte tu trabajo, regrésate con tu familia a Oaxaca. Y él dijo, no, con que me den la manutención básica, yo me quedo a trabajar, y pues se quedó. Y buena parte de su labor era de escribir documentos oficiales, pero ya una vez terminados ahora sí que sus trabajos, escribía un diario, que es la reproducción que tenemos aquí, y gracias a ese diario podemos saber parte de esa vida cotidiana de la época. Que él llevaba. Claro, Llevaba. ese registro. Pues aquí tenemos toda la organización, Se desarrollaron fuertes lazos de compañerismo y solidaridad, especialmente personal, entre el propio Juárez, y ministro de Relaciones Exteriores, Melchor Ocampo, y su joven secretario, Matías Romero. A Ocampo le agradaba la inteligencia y eficiencia con que se y aquí desempeñaba. tenemos también una colección de sus muñequitos de arcilla conocidos como panduros, que nos muestran al presidente, al gobernador y a todo el grupo de liberales que
en algún momento tuvieron El coronel Manuel Gutiérrez Zamora, nació en La Llave. Todos los liberales. Sí, los liberales, los ministros que estuvieron aquí colaborando con que Benito Juárez. trabajaban con ellos. Ya en esta mampara tenemos el nombre de ellos y los cargos que tuvieron durante esta época. Estuvieron en Veracruz. Al cabo de un mes, Marta, Josefa y la pequeña niña se embarcaron a Estados Unidos, donde él debía cumplir una misión diplomática sustancial para México. Ocampo confió a Rubén la pesadumbre que sentía por la partida de su hija. De esas actividades ya más personales, más íntimas, de los ministros. Lo que esta sala, que es la habitación presidencial, se cuenta con el encuentro que tuvo Margarita con su esposo Benito. Margarita se había quedado en Oaxaca, en la sierra de Ixtlán, en la sierra de Oaxaca, haciendo ropa, haciendo pan para mantener a sus 8 hijos. Y después, cuando Benito Juárez llegó a Veracruz, la mandó a traer, así que, como lo muestra este diorama, mandó a traer a su familia en la serranía, ¿no? Sus 8 hijos que tenía con Benito, ella, una hermana de Margarita, resguardados por la Guardia Nacional, y ya se encontraron en Veracruz a finales de 1859. Ya es en 1860 cuando nace en Veracruz la novena hija de Benito Juárez y de Margarita Maza, que es la niña Jerónima Francisca Juárez Maza, que es la primera persona registrada en el registro civil, que se crea con las leyes de reforma. Con las leyes de aquí en Veracruz. Su hija de él. Sí, la hija del presidente. Fue la primera registrada. Sí, y aquí tenemos varios indumentarios que la mayoría es original de la familia, son traídas del recinto homenaje a Benito Juárez. Como el que usaban. Las carriolas. La, A como era antes, a la modernización de hoy, el cambio radical. sí, sí. Tenía más clase. De hecho. Mayor calidad, mayor, incluso hechos a mano, ¿ves? Y no así fabricados. Pero aquí tenemos un bordado de Margarita, y ya lo bordó. Y Qué bordado, Original. sí, Original. ya lo hizo, igual que este chap que ya Aquella trabajaba en ropa, ¿no? claro. Sí. Textiles. Todo esto es el... Y eso que Es es parte de esta indumentaria que para como una especie de eso de tocadores, ¿no? tocadores muy diferentes. Es el mensaje de Esta casa en Veracruz. Y con nuestra presencia hicimos de ella el Palacio Nacional. Durante arduas horas de trabajo, Y ya me senté. Manuel Ruiz, Miguel Lerdo y yo discutimos las resoluciones del gobierno. Pero el Palacio ha sido también nuestra residencia, donde hemos cultivado el afecto mutuo a través de charlas cotidianas y celebraciones como la de mi cumpleaños, en la que don Guillermo Prieto cantó alegres canciones. Inmersos en las atrocidades de la guerra, en esta casa atesoramos la paz. Este también fue un espacio hospitalario para el joven Romero, quien cayó enfermo víctima de la fiebre amarilla, y ha dado refugio a nuestras nostalgias por la familia, cuya ausencia padecimos cruelmente. Por mi parte, hasta que Margarita cruzó la sierra de Oaxaca con nuestros hijos, desafiando incontables peligros. En este lugar aún se escuchan los ecos de la jubilosa recepción que nos brindó el pueblo jarocho, que a nuestro paso por las calles gritaba: ¡Viva la libertad! ¡Viva la Constitución! ¡Viva los liberales! Y abajo los privilegios. con ese mensaje hemos dado nuestro recorrido. La lucha por la libertad nuestra. Nos dice. Ahí está. Aquí tenemos también la colección de panduros, donde muestra los 8 hijos de Benito y Margarita, que viajaron con ellas de Oaxaca para encontrarse en Veracruz. Ahorita voy a comer a sus hijos. Y en este caso también tienen en brazos a la pequeña Jerónima Francisca.
Ellos son 9 hijos Nueve. que vivieron en Veracruz. En total tuvieron 12 hijos. Dos. Y los otros ya, Entonces ya después nacieron. después ya, Algunos en Monterrey, otros en Ciudad de México. total tuvo 12 hijos. ¿Sí? ¿Sí, había. Era muy común. Tener familias numerosas. Claro. Pues ese es nuestro espacio. ¿De dónde nos visitan? ¿Son de Veracruz? Somos de acuerdo. Aquí. Yo soy originario de Playa Chichalacas. Ah, Chichalacas. Chichalacas. Y ella es de Puebla. Ah, de Puebla. La Nacida en Puebla. Nacida en Puebla, la marca radica aquí en Ya, Veracruz. Sí. Ya vivo como 8 o 9 años viviendo. Ah, sí, ya. Así que ya soy jarocha. ya pasó a ser jarocha. Le Ya. digo, no, soy poblana. Qué bueno que tuvieron el tiempo para venir aquí. Está muy bonito, ¿no? Interesante la historia. Centro Cultural de Reforma, ahí se sube información de ambos recintos. Y, por ejemplo, en el Centro Cultural pues, tenemos actividades como conciertos, noches de museos, conferencias. Y, O sea, más allá del museo, hay más diversidad actividades, para sí. actividades. Por ejemplo, en el Centro Cultural tenemos un área de exposiciones temporales, también muchos museos que son las historias de cada mes, actividades para niños, los últimos viernes de cada mes. Actividades para mí, Cuando ellos tienen concepto técnico de sus escuelas, ajá. nosotros diseñamos actividades para Y llamar a mi sobrino también. Claro. Vamos a los A los sobrinos. sobrinos, Claro. ¿sí? No se aburren ellos. Estamos en esta calle, nos vamos a Independencia y está el fondo, en Constitución, esquina con José María Morelos, ahí está el Centro Cultural de Igual es gratuito. Sí, todo ¿Es gratuito? todo gratuito. Ah, bueno. Actividades en ambos recintos. Está interesante ir a traer a los sobrinos. Claro. Aquí tenemos aquí Lo que busquen es una tienda de la Secretaría de Cultura, de Artesanía de Veracruz. Pues en realidad todo lo que se vende es el refuerzo de los artesanos, es para apoyar a los artesanos. Entonces, lo que ustedes busquen comprar, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas Todo gracias. es parte para ellos. Sí. Todo es Los precios parte. los ponen los artesanos, ¿no? Sí, sí, bueno, Sí, lo ponen es su trabajo de ellos. Sí. Sí, Tenemos entiendo. barro blanco, caracol, que es de Veracruz, barro blanco de Manzanillo de Aguacero. Las guayaberas son de Tantoyuca, esta blusa y estas son de Tlacotalpan. Oh, Estas dos también. Esas Gracias. blusas también gracias. son de Tlacotalpan, esto es de la Huasteca, soy de cuadrado prehispánico. Todo esto, palma, es de Tantoyuca. Cada artesanía viene de diferente. Sí, esto es puerto de Veracruz, caracol, Qué bonito está. Qué bonito está. lo que gusten. Gracias, gracias. Gracias. Nos llevamos algo simbólico, pequeño. Pero ahorita no traemos, si no, sí. Si te alcanza, nos llevamos. ¿Eh? Si te alcanza, llevamos. 150. No sé, ¿tú cómo ves? Sombreritos. Mira, el cestero. ¿Dónde? Ah, ese. 180. 180. 150 este. Ahorita. Las tortillas. Un tortillero. Siempre. 100. Sí, no, tengo una de 100. ¿Eh? Ah, pues el tortillero. Agárralo, escoge. Se ha vistoso. Ese, nos llevamos el tortillero. Más que el dinero lo tengo allá atrás. No Pues, importa. ve por la mochila. ¿Puedo ir a la mochila? Es que el efectivo lo tengo aquí en mi mochila. Se llama está su tortillón. Sí. Es de palma real. Pero que usted lo notamos. Bueno, mis amigos, venimos saliendo de lo que es la casa de Benito Juárez. Muy recomendable y muy bonito, la verdad. Ahí les estaremos dejando el video. Espero les guste. Y Muy bonita la historia, muy interesante.
historia que no conocía realmente del gran presidente Benito Juárez. Y aquí nos despedimos con esta imagen que es la casa de Benito Juárez. Agarro aquí y ahí va. A foto. Vámonos. Ya me trae como un recuerdito, mírame, lo basta. Si les gustó el video, déjenos un comentario y compartan.